turnos por día de trabajo es un indicador bastante útil cuando uno hace análisis para proyectos donde es muy importante el tema del trabajo. Generalmente es para proyectos de agricultura familiar, donde vos lo que tenés es no tenés que pagar un salario, sino que tenés lo que se llaman jornales equivalentes. Es decir, vos lo que tenés que saber es a cuánto equivaldría en salario o en jornal el beneficio, ¿sí? Entonces vos lo que haces es dividir el beneficio, o el beneficio del VAN en este caso, dividido la cantidad de horas trabajadas. Entonces te da una suerte de las horas, los días trabajados. Te da una idea de cuánto es el equivalente de jornal. Para ver cuánto se está retribuyendo la mano de obra, te sirve eso. ¿Sí? Eso es un indicador que se usa exclusivamente, no siempre, se usa para agricultura familiar, predominantemente. No se suele usar sino. Y no se usa siempre tampoco. Lo que te indica es, dicho como más en criollo igual, perdón, pero lo que te indica es qué beneficio tenés con determinadas horas de trabajo de una persona. Sí, ponele. Vos hacés todo el flujo de fondos. O sea, el beneficio del trabajo de una persona, básicamente. Claro, me parece esto, ponele, vos tenés el flujo de fondos, viste que calculamos 10 años, 11, no sé qué, tenés el VAN, ponele, te da, te da 1000, ponele el VAN. Y vos sabés que el proyecto tiene una carga de 100 jornales para todo el proyecto, ¿sí? A lo largo del año. Entonces, vos querés saber, pero vos no lo estás pagando esto. Es decir, acá vos lo que tenés que hacer es poner lo que se paga efectivamente, no no el costo de oportunidad. Cuando vos haces un flujo de fondos en una evaluación financiera, no ponés los costos de oportunidad, es decir, no ponés lo que deberías pagar y no pagás. ¿Sí? Es decir, si no estás pagando la mano de obra, no la pagás. Pero entonces, vos cuando termina todo el proceso, vos querés saber algo en concepto que es el retribución por jornal o jornal equivalente, que lo que hace es dividir el VAN por la cantidad de trabajo, ¿sí? Por el trabajo. El VAN en pesos y el trabajo en jornales. Entonces vos haces 1000 dividido 100, ponele, y te da 10 pesos por jornal. Con eso vos podés... Yo lo tenía con el beneficio neto. Claro, yo también. Podés hacerlo. El problema es que lo que pasa que ahí lo que te va a dar es... tenés un problema, va a depender en realidad mucho de cómo venga la evolución del trabajo en el proyecto. Porque si vos lo haces solo sobre beneficio neto, a lo sumo vos podés verlo para comparar el flujo temporal de cómo cambia la demanda de salarios jornales, pero no los puedes comparar entre sí. Porque si no podés comparar beneficios netos entre años. Claro, tienen que estar actualizados. Y tienen que estar incrementales. Claro. Pero sería como un beneficio marginal dado por el trabajo, eso, como... Porque... No, no es un beneficio marginal, sino sería la retribución marginal del trabajo, eventualmente. Ok, acá bueno, sí. Pero si yo hago este cálculo, sí, todos los factores que me suman a mi VAN o a mi beneficio neto, sí. que no están dados por el trabajo. ¿Cómo cuáles? Porque todo el resto lo estás retribuyendo ya, si están metidos con el factor de actualización. El problema es que el trabajo, acá aparece de manera mágica. Es decir, si vos estás pagando trabajo asalariado, aparece dentro de tus costos operativos. Si vos no lo estás retribuyendo de manera efectiva, el trabajo existe, pero no aparece en tu flujo de fondos. Entonces, vos lo que haces es
cuando termina tu cálculo, tu evaluación financiera y tenés un indicador que no tiene incluido adentro como gasto operativo al trabajo. Acá no aparece, porque es trabajo familiar. Si es predominantemente familiar, no aparece retribuido, con lo cual vos lo que querés ver efectivamente y poner que tengas muchas opciones. Querés ver cuánto y hay algunas opciones o alternativas que requieren más trabajo que otras, ¿sí? Porque son tecnologías que hacen más productiva la mano de obra o menos, lo que fuera. Entonces vos lo que querés saber o querés comparar con otras actividades regionales, vos querés ver cuánto se paga la mano de obra, equivalentemente. No es que la estás pagando de manera efectiva, pero querés ver cuánto sería el equivalente para Entonces, comparar. por eso decías que es útil para análisis de producciones familiares. Claro, de agricultura familiar. Si vos contratase gente, sí lo pondrías en tus gastos. Sí, pero si vos contratás gente, pasa a formar parte de lo que vimos como costos, tus gastos operativos, tus costos operativos. Ahí sí aparece porque lo estás en mano de obra asalariada. Ahora El tema es que la teoría lo que dice pasa que, bueno, tiene sus discusiones la teoría. La teoría es, ¿cuál es el pasaje? ¿Qué es lo que separa la agricultura familiar de la no familiar? y la contratación de mano de obra es un elemento fundamental. ¿Por qué? Porque, si mal no me acuerdo, aparte de las definiciones que habíamos visto, pero aparte tiene una lógica porque las familias aportan ese trabajo a esa producción sin salir a buscar trabajo afuera y eso requiere un costo de oportunidad. Pero es por eso que, ¿cuál es el pasaje para decir que algo es familiar o no ¿El capital? familiar? ¿Eh? ¿El capital? Y el capital, ¿sabes que en realidad no? Porque, por ejemplo, en región pampeana tenés lo que es, ¿se acuerdan cuando vimos los pequeños productores tipo 1? Claro. Que son los chacareros que están capitalizados. Están capitalizados, lo pueden reproducir, pero sigue siendo familiar. Familiar. Uh-huh. En realidad tiene que ver con otra cuestión, que no ahora como tenemos tiempo se los cuento. La teoría que está atrás de esto es base marxista principalmente, pero hay traductores que van más o menos para el mismo lado, que lo que plantea es que cuando vos, vos tenés, ¿se acuerdan los costos de producción? Ganancia más depreciación más interés, ¿se acuerdan? ¿Sí? En realidad los marxistas lo que hacen, Carlos Marx lo que hace es otra categoría, y también con otros clásicos, pero principalmente él, que esto lo metía, en realidad no es así tan exacto, sino que lo que separa nuestros costos de producción es en otra categoría que es capital constante y costos constantes como capital constante y capital variable, costos variables. ¿Qué significa? Los constantes son todos aquellos bienes, son los bienes de producción, ¿sí? Todos los elementos necesarios para la producción, maquinaria, etcétera. Y los variables es la mano de obra y los gastos operativos, todo lo que sea variable, ¿sí? Entonces, de acá surge, acuérdense de esto que lo dejamos acá, de acá surge lo siguiente. ¿Se acuerdan que vimos lo siguiente? Tenemos en economía un concepto que se llama estrategias o mecanismos de reproducción simple. ¿Sí? La reproducción simple lo que te permite es empezar todos los años de donde partiste. ¿Sí? Generalmente la reproducción simple, que es la que te permite cubrir gastos y depreciaciones, en realidad, desde la perspectiva de la agricultura familiar y una teoría más marxista, lo que dice es esto. Vos tenés mercancía, vos producís mercancía, ¿y qué necesitas para vivir? Mercancía también. Más mercancía, otra por ahí que no sea la que vos producís. Ponele, vos hacés lechuga, pero no te vestís de lechuga. Necesitas zapatos, ropa, mandar los pibes a la escuela, comprar carne, si no lo haces. Es decir, necesitas otras mercancías. Para eso vos tenés que pasar por, ¿bajo qué forma cambia el capital?
¿Cómo se transforma? Dinero, dinero en el dinero. mercado. ¿Y el dinero para qué lo uso? Para intercambio de mercancías. Mercancías. Mercancías, su prima si quieren, pero no mercancías. Pero fíjense que empezamos como terminamos. El objetivo final era tener mercancías. Yo trabajé o hice productos no para ganar más plata, sino lo convertí en plata para comprar otras cosas. Eso lo logro cuando tengo reproducción simple del capital. Teóricamente, esta es la base de la agricultura familiar, lo que en teoría económica se llama producción mercantil simple. ¿Sí? Les doy lo más esquemático, porque después se empieza a complejizar el problema. Después surge otra perspectiva, que es el pasaje este de la agricultura familiar o de la producción mercantil simple a la compuesta o a la ampliada, donde, y esto tiene que ver en realidad con, y ahora viene la teoría marxista, con cómo es la proporción de la relación entre el capital constante y el variable. Ahí aparece otra cuestión y otro concepto que es, ¿escucharon hablar alguna vez de la plusvalía? ¿Qué es la plusvalía? Lo que no se les paga a los trabajadores por horas extras trabajadas. Exactamente, va bastante bien. Es eso, es en realidad, póngale, uno tiene un empleado que produce en 10 horas de trabajo, produce 100 de riqueza, ¿sí? Y ahora, 100 unidades. Ahora, yo le pago de sueldo 50. O sea que en su total de tiempo de trabajo genera 100, pero yo le estoy pagando 50. Entonces, la diferencia entre lo que le pago y lo que genera es lo que se llama el plusvalor, la plusvalía. ¿Sí? Entonces ahí aparece la discusión quién se lo queda. Con lo cual, ese quién se lo queda, esta diferencia, que es la plusvalía, es la que va a enriquecer acá a quién. ¿A qué elemento? Al interés. ¿Sí? El interés es la reproducción ampliada del capital. Esto es una misión muy esquemática porque después tiene algunas, ahora podemos ver, hay algunas derivaciones que no son tan duras. Pero entonces tenemos reproducción ampliada, con lo cual ahí fíjense que si tenemos reproducción ampliada empezamos a generar acumulación de capital, porque ahí es donde se rompe el esquema. ¿Se acuerdan que habíamos dicho en el mercantil simple moneda, dinero, moneda? Bueno, en la reproducción ampliada yo cambio mi objetivo. Yo soy capitalista, ¿qué tengo? Mercancía y dinero. En realidad tengo capital. ¿Y qué es lo que busco yo? Como fin último. Maximizar tu capital. Esto, busco el interés, la ganancia normal o ordinaria, ¿sí? Que es un porcentaje, póngale el 0,5. Entonces, si yo empiezo con 100, ¿cuánto busco tener al final del ciclo? 105, un poquito más, o sea, un D subprima, que es un poquito superior. En el medio, para que esto ocurra, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo materializo eso? Explotar trabajadores. Produciendo. En principio produciendo. Nada, con esta plusvalía. Puede ser. En realidad produciendo. Voy a producir, o sea, voy a generar mercancías que las voy a vender y voy a obtener, si todo sale bien, un poquito más. Ahora, la cuestión es, más allá de explotación o no explotación, aquí aparece la cuestión de justamente esto, que es esto, surge a partir de la relación del trabajo asalariado. Entonces, el pasaje o el quiebre, y esto para cerrar el concepto, el quiebre entre la agricultura familiar y la no agricultura familiar, para llamarlo de alguna manera, es la presencia del trabajo asalariado. ¿Por qué? Porque el trabajo asalariado es el que permite o inicia los ciclos de capitalización, o empezaría los ciclos de capitalización, ¿sí? De acumulación ampliada del capital, la tasa de ganancia. Eso lo logro cuando tengo trabajadores asalariados. ¿Sí? En realidad hay otras cuestiones, porque la tasa de ganancia no se explica solamente por la apropiación del trabajo. Hay otras causas. ¿Se acuerdan que vimos los excedentes tecnológicos? ¿Se acuerdan cuando vimos tecnología? Que había un concepto que era excedentes tecnológicos.
¿Se acuerdan que era esta riqueza adicional por incorporar una tecnología? Y era una disputa a quién se apropiaba. Y dependiendo del tipo de tecnologías, según la definición de Piñeiro, ¿se acuerdan que había, según el tipo de tecnología, diferentes mecanismos de apropiación o no de las tecnologías? ¿Se acuerdan de esta cuestión de las tecnologías mecánicas? Era más fácil apropiarse el excedente por parte del inventor que las agronómicas. Entonces, una de las cosas que ocurren, porque uno podría decir, pero ¿cómo puede ser? Si dijimos que los chacareros, que son tipo 1, cubren los gastos, las depreciaciones y muchas veces cubren ganancias, cubren alguna tasa de interés, a veces menores que las empresas grandes, pero generan una tasa de interés X. ¿Por qué? Bueno, ese por qué está vinculado, entre otras razones, a los excedentes tecnológicos. Es decir, la incorporación de ciertas tecnologías permiten un equivalente a la apropiación de la plusvalía del trabajo, pero basada en la tecnología. ¿Sí? Entonces, una de las posibles causas es esa. ¿Sí? No vamos a ir más allá de eso, pero digamos, esa es el paliar, es la entrada de las discusiones vinculadas a la agricultura familiar y los procesos de diferenciación. Porque después hay toda una corriente en el mundo teórico de la economía agraria y la sociología rural que hablan de qué pasa con estos sujetos, con los de la agricultura familiar. No, perdón. Entonces, lo que diferenciaría es que la agricultura familiar no buscaría aumentar este interés. En realidad hay una cuestión. Porque no pueden. Ahí va. ¿No buscaría o no podría? En principio no buscaría, no podría, por cuestiones económicas, pero bueno, también, bueno, ahí es medio complejo porque ahí medio que se mezcla un poco de sociología, pero... Es que se mezcla, porque llegado a un punto, las ciencias sociales todas confluyen. No podés diferenciar en un momento la economía de la filosofía, de la sociología y de la antropología. Terminan todo confluyendo, es ciencias sociales. Porque tiene que ver con otra cosa que son las lógicas de producción. ¿Qué son las lógicas? Son los mecanismos, las racionalidades atrás de lo que hacemos. Esas son las lógicas. ¿Por qué hago lo que hago? Entonces, si decíamos, y que no son cambios muchas veces abruptos, son cambios sutiles, esto de, si yo en un principio lo que buscaba era producir para satisfacer mis necesidades, si yo genero excedentes, en muchos casos yo voy a tratar de obtener más excedentes después. Y entonces yo lentamente, si tomo asalariados, voy haciendo un proceso de transición eventualmente. Que entonces ahí aparece otra discusión que son las transiciones, que es arena de otro debate y es otro mundo temático, que son las transiciones entre los sujetos económicos. Esto de, ¿es posible el pasaje de la agricultura familiar a la empresarial, si se quiere? Y es más, hay otra categoría previa que es la del campesinado, que no nos estamos metiendo, tiene puntos, obviamente, está incluido dentro del mundo de la agricultura familiar, pero es otra forma de clasificar, y entonces hay autores que dicen que el campesinado es una teoría, es una tipología relativamente estable, y muchos otros que dicen que son categorías transicionales. El campesino siempre está en tensión de descomposición hacia abajo o en diferenciación hacia arriba. O se hace trabajador asalariado porque terminó siendo desposeído, o se convierte en alguien capitalizado. Eso dicen algunas teorías. Otros dicen que no, que tienen cierta lógica que permite su permanencia. Los datos muestran lo segundo, en realidad. Pero todo esto tiene que ver entonces, volviendo a los jornales equivalentes. Y desde ahí hicimos toda esta vuelta para volver acá. Entonces, si yo estoy analizando proyectos de evaluación financiera para proyectos de agricultura familiar, al finalizar, si yo tengo que, esto más que nada para organismos de desarrollo, ¿no? Si yo tengo que ver cuál de las opciones voy a salir a recomendar, tengo que hacer, debería hacer este cálculo. La realidad es que no lo hace la mayoría porque no saben ni cómo calcular. Tristemente. Pero uno tendría que hacer un cálculo de jornal equivalente. ¿Por qué? Porque el factor, si bien más abundante relativamente, es el del trabajo en los sistemas familiares.
pero sin embargo es más abundante relativamente, pero es restringido. Entonces vos tenés que ver cuál es la alternativa, la opción A, B o C, que maximiza el tema de los jornales equivalentes. ¿Sí? Que también hay otra teoría sobre el mundo campesino, que es el de la teoría de Chayanov, o el cuerpo teórico de un autor ruso que se llamaba Chayanov, que dice que los campesinos lo que buscan es maximizar su rendimiento de trabajo, digamos. Y más que maximizar es optimizarlo en una curva de eficiencia marginal. Eso le valió que lo mandaran a la Siberia. Sí, literalmente. Era el director del Instituto de Economía en la época después de la Revolución y a Stalin no le gustó. Y bueno, terminó en la Siberia y no duró mucho. ¿Sí? Si a alguna o alguno le interesa esta temática, todo esto sí es del mundo de la economía agraria, de la agricultura familiar, para profundizar. Yo después tenía dudas con esto. Siento que esta parte de tecnología la vimos hace un montón. Sí. Y nunca terminé de. Voy a ser sincera igual, me falta lectura. Pero como que no terminé de entender bien esto de los enfoques de la contaminación. Como que estaba la integral, la tradicional. Y siento como que es todo lo mismo. Básicamente la gran diferencia entre los Pero que enfoques. está costando bastante. No, sí, la gran diferencia entre los enfoques es que los enfoques más tradicional eran los que llamaban estos end of pipe, que son al final, son los controles o las acciones de mitigación al finalizar el proceso. ¿Sí? Entonces, lo que se veían eran cómo era el tema de la liberación de partículas, si eran por encima de los umbrales aceptables, y entonces se tomaban acciones para mitigar o controles para regular o disminuir esa emisión. ¿Sí? Mientras que los enfoques más actuales lo que buscan es interactuar o intervenir en los procesos productivos directamente para tratar de reducir la generación del proceso que emite eso o reemplazar el proceso contaminante por algún otro que sea más ambientalmente positivo, digamos. Básicamente, principalmente es eso. Uno se centra en todo el proceso y el otro sería esto. Vos tenés uno que genera emisiones por encima de cierto umbral, entonces vos lo que buscas es tomar acciones acá, ya sea alguna herramienta o alguna cosa de biotratamiento o de reducir las cantidades de manera de no superar el umbral. Mientras que los enfoques actuales, si bien esto puede, obviamente que se sigue manteniendo el tema de los controles a posteriori del proceso productivo, pero después uno lo que debe ver es qué ocurre o cómo optimiza las etapas de tu proceso industrial o agropecuario para reducir la generación de esos productos. ¿Qué hubo gol, no? Gol de Argentina, sí. Sí, todos los gritos acá los vecinos. Igual, ¿cuánto dura? ¿15 minutos estos pechos fríos? 15 minutos la Van que... 32. ¿Van 32? Sí. Peor aún, en el minuto 94 nos ¿Quieren, empatan. ¿Quieren que ponga el partido acá chiquitito y lo vemos? No, después terminamos antes y vemos el segundo tiempo. Yo la verdad que a estos pechos fríos ya no le he ni 2 pesos. Yo había sacado las entradas para ir a este partido. Perdón, ¿Cuándo? entonces salieron a la venta en un momento, obviamente nada. Un acto de fe grande el tuyo, debo decir que. Sí. No, fue un regalo igual. Entonces esta parte de integral sería como no solamente bajar las cantidades, sino como enfocarse en la problemática. Claro, es que en realidad más que no es bajar las cantidades, pero no una vez que tenés el proceso, o sea, el producto, sino a partir del proceso. Es generar a veces reemplazar este proceso que utiliza este producto que hace, por ejemplo, altas emisiones de cloro por un proceso alternativo que no utiliza cloro. ¿Sí? Entonces, vos no solamente tratás de mitigar, sino que lo que tratás de hacer es utilizar tecnologías o mecanismos que no generen emisiones de ese compuesto tóxico, ponele, o del elemento que fuera. ¿Sí?
sea, vos tratás de hacer y también te fijas en las materias primas, acá. Upstream, downstream, como va a decir los libros en inglés, te fijas qué pasa para generar o procesos alternativos o para reducir la generación del particulado tóxico. Tóxico, de la sustancia nociva, lo que fuera que esté penalizado. Es eso. Y ahí es donde aparece, se engancha esto, todo lo que es la economía circular, que es esto de la cuna a la cuna. C2C, si buscan en bibliografía van a encontrar siempre eso. Cradle to cradle, de la cuna a la cuna. Lo que se busca es, en vez de un sistema lineal, donde vos tenías, vamos a poner acá el fabricante, acá tenías la materia prima, fabricante, el momento de venta, que era un momento importante, consumidor. Ahí había varias cuestiones. En el sistema lineal, primero que esto siempre sigue este esquema para un solo lado. Las cosas se usan una sola vez. El fabricante le cede, le transfiere la propiedad del bien en el momento del consumo y después ahí arreglate. Y el consumidor lo que hace es lo usa una vez y lo dispone, lo tira. Entonces eso va a la basura. Eso es un sistema lineal. En la economía circular y en consonancia con estos nuevos enfoques, lo que plantea es, esto lo tenés, pero después el fabricante, en realidad, tiene algo que se llama debería tener algo que se llama responsabilidad extendida cuando pasa a manos del consumidor. Y entonces debería haber los siguientes procesos. De la cuna a la cuna tiene que ver con las responsabilidades. Primero, uno lo que tiene que hacer, aparecen las 3R, reducir, reutilizar, reciclar. Entonces, uno lo que tiene que hacer es reducir, por un lado, el consumo, pero por el otro, optimizar los procesos para consumir menos materia prima. O sea, esta flechita tendría que ser menor. Pero además, tendría que haber mecanismos para que si esto pone la vida útil de un bien acá era una sola vez, acá esto pueda durar años. Si una vez que se vende, puede durar años. Y entonces entra en diferentes loops, en círculos. Por eso economía circular. Un loop sería que hay productos que no llegan a la venta, vuelvan acá y se mantengan con la misma calidad. ¿Sí? O si no, que el vendedor esté obligado a garantizarte el mantenimiento, la vida extendida de los bienes. Esto es, se te rompe una impresora, ¿qué haces cuando se te rompe? Y generalmente se rompe no porque no algo mecánico, sino porque no hay más plaquetas o algún circuito que te permita arreglarlo. Entonces, ¿qué tenés que hacer? Lo tenés que tirar a la miércoles. Con lo cual, con mecanismos jurídicos que obliguen al productor a hacerse cargo de esos bienes, el tipo debería ofrecerte o tendría que haber servicios técnicos que te den plaquetas para esas impresoras. Ponele. Entonces vos la puedas seguir arreglando. Con lo cual, aparte, generás más trabajo porque aparecen todos los que hacen los servicios, todo el mantenimiento de los bienes. Y después, ponele que llegue el final de su vida útil. Vos lo que podés hacer es lo siguiente. Por un lado, puede volver acá y se reconvierte en otro tipo de producto. ¿Sí? Por ejemplo, la ropa, el upcycling. O puede pasar que se recicla. Esto es reutilización. Esto es que se reutiliza. Esto es que se recicla. Y cuando se recicla, una de las máximas que el reciclado implica que se vuelve a convertir al producto en sus moléculas originales sin perder la calidad. Uno puede separarlas y entonces esto debería volver a entrar de vuelta al circuito y volver a generar el mismo producto. Eso es como el óptimo. Y después, al final, si eso no se puede, entra en el reciclado final, ¿sí? Pero que es de menor valor, que tiene que ver, por ejemplo, el compostaje. Ya cuando no tengo otra forma, por lo menos, de darle uso, al menos tengo que poder compostarlo y que esto se convierta en abono, en tierra, lo que fuera, pero no en contaminación. Entonces, todos estos esquemas y propuestas unidas es lo que forma la economía circular. En realidad, si uno lo mira en los grafiquitos, son círculos así.
Fran, disculpa que te dice que justo borraste, pero los bienes que cumplen un ciclo no pueden en su reciclado volver a generar el mismo bien, pero pueden generar otro. Por ejemplo, plásticos de primer y segundo uso. ¿A qué flecha pertenecería ese caso? Es que en realidad depende si pierden la calidad. Ahí hacen mucho hincapié los locos en que lo ideal es que si se van a desarmar en moléculas, que mantengan la calidad. Bueno, pero hay veces que no se Hay puede. veces que no se puede. Plástico Entonces ahí, claro, ahí tiene que ver con el reciclado, o sea, va de vuelta, no es upcycling, es el reciclado. Se vuelve a desarmar en moléculas originales. se utiliza para fabricación de otra cosa, pero lo Claro, ponemos, listo. Lo entendemos como reciclado en sí. sí. Pero es reciclado que se vuelve, la diferencia es que se vuelve a ingresar en el circuito, en el flujo productivo. Esa es la gran diferencia. Es decir, vos tenés esto acá, ponele que termina la vida útil del producto, vos con ese reciclado en moléculas vuelve a entrar a tu flujo productivo, a uno alternativo, por ahí de menor valor, Eso, pero entra. perfecto. Por ejemplo, con las ropas textiles, con los indumentarias textiles, termina el uso y en vez de usarlo para hacer otra ropa, lo meto ahí con unas máquinas desgarradoras y hacen unos hilos más rústicos y hacen alfombras. Y trapos. O trapos. O sea, le doy un uso, pero de menor valor. Eso no es lo ideal, pero sí se puede usar. O el papel higiénico. El papel higiénico es papel de diario, otras cosas que se vuelve a usar. Y por último, tenés el reciclado, pero que ya es de menor valor y que ya va a disposición final o a que se desarmen partículas sin aprovechamiento, ya sea para abono. En el caso del plástico, uno buscaría que sea algún biopolímero que se degrade y que no contamine, etc. Y que tenga la mayor cantidad de usos y de permanencia posible, en el caso del plástico. Y otra consultita más. Sí. Perdón, pero tengo como anotaciones como escritas para sacarme dudas. Con esto también de las tecnologías, que están las mecánicas, biológicas, químicas y agronómicas. Yo me acuerdo que cuando diste la clase esa, hiciste como una diferenciación entre biológicas y químicas, Sí. que no me quedó muy claro porque es como que son distintas, pero son iguales, comparten cosas, pero No, no. las químicas, biológicas son aquellas de seres vivos. Es No, fácil, pero biológicas son seres pueden ser vivos. biológicas solo si se usan como insumos. No, esas son las que, algunas de las químicas no son, Claro, no son inorgánicas, son productos orgánicos, pero que su funcionamiento, etcétera, es como el de un insumo. claro, como las semillas, ponele. No, la semilla es biológica. ¿Y Y química qué son ejemplos podrían ser dentro de las químicas, un Micorrizas por ahí. ejemplo de producto biológico? Biofertilizantes, no. fitosanitario, Ah, claro. Está. fertilizante. Esto es síntesis química. Después puedes tener un Sí. biol, un purín. Yo no entiendo esa, por qué un biofertilizante y una semilla es como química y se separan química No, y biológica. es que la semilla, es que tiene otro uso. Vos la biológica, lo que vos cultivás o lo que crecés, lo que protegés, son semillas o animales. Es lo que vos estás cultivando. Vos no cultivás un purín. Es un insumo. Tiene un comportamiento de insumo. Todas estas, finalmente, son insumos. ¿Entendés? Las químicas son todas insumos. De origen sintético, de origen natural, pero se comportan igual, como insumos. Yo podría reemplazar todo lo que es la aplicación de fitosanitarios y fertilizantes por productos de síntesis biológica.
Pero si yo mantengo el mismo esquema, en realidad, o sea, pero si yo no modifico mi sistema productivo, en realidad está bien, es mejor hacer eso que tirar el glifosato eventualmente, pero la forma de producir es la misma. Como decía Jaureche, lo importante no es cambiar de collar, sino dejar de ser perro. En ese caso es lo mismo, aplica eso. Es decir, si vos usás un modelo productivo, que esto es lo que dice Bigliso, ¿se acuerdan las tipologías? Tenés sistemas productivos basados en insumos. En fitosanitarios es peor. Si fuese todo de base orgánica, mejor. Pero a pesar de eso, parte de la problemática va a ser la misma. ¿Por qué? Porque tiene que ver con los sesgos de la producción. O sea, es un tipo de producción basado en ¿cómo es? Las manifestaciones de los síntomas visibles y no en las causas. Entonces, tenés otros problemas. Pero entonces, químico, básicamente insumo, tecnologías biológicas son las que están basadas en los organismos vivos, suelen ser con los que usás vos como base de la producción. Semilla de soja, maíz, girasol, lechuga, lo que fuera, animales, vaca, chivo, oveja, gallina. Son los bichos que vos usás para producir. O las plantas, árboles. ¿Sí? Sigamos. Traten de leer, aprovechen para leer al menos lo teórico, algo, de aquí al jueves. Acuérdense, está desarrollo, tecnología, financiamiento y evaluación financiera. Una pregunta del examen. Sí. Obviamente, bueno, van a hacer ejercicios, pero obviamente vamos a tener que responder algo. O sea, algo de la teoría vamos a tener que escribir. Pero Como era en... Conviene porque la TIR da menos más que cero. Bla, bla, bla. claro, bueno, o Algo sea, así. lo que pasa es que en realidad los ejercicios, y más para el tiempo que están, no son complejos matemáticamente. Lo que está atrás de eso sí es teoría. Es decir, tiene, por ejemplo, si yo les digo dos proyectos, porque va a ser así, les tiro dos proyectos, ¿cuál elige? Entonces ustedes tienen que saber, no les voy a decir si son independientes o mutuamente excluyentes. Les voy a dar los indicios suficientes para que sepan, digamos, eso sí, se los voy a dejar más o menos fácil para que no haya problemas de comprensión, digamos, pero lo que pasa es que después no les digo qué indicador usar. Claro, ahí elegimos el indicador. Claro, lo que les voy a decir, ¿cuál proyecto elige? ¿Por qué? Entonces van a tener que calcularlo ustedes. Si son lo suficientemente pillas o pillos, lo que van a haber hecho es saber los indicadores, no, y algo que lo resuelven en 10 minutos. O sea, es la diferencia por eso, entre haber estudiado y lo que es la fuerza bruta. Es decir, si no saben, me calculan 20 indicadores. Y entonces por ahí llegan a lo mismo, pero te da claramente la idea de que tiraron todos. Es decir, si me tiran un ban como el dato para seleccionar en proyecto independiente, porque saben calcular un ban, pero no lo tenían que calcular ahí. ¿Me siguen? Claro, ¿y hasta qué punto igual deberíamos hacer? Porque, no sé, en algunos ejercicios, me acuerdo que pedían el PRK y lo calculábamos, y me acuerdo, creo que fue con Andy que estábamos haciendo ejercicios, y dijimos, bueno, calculémoslo para otros ejercicios también, que no lo Sí. pedían, pero tenía un poco de sentido hacerlo. Sí, Con lo el pueden PRK. calcular. Digo por esto que decís, bueno, si no saben nada van a tirar un montón de indicadores. No, igual si se los pedimos, si no se los pedimos, es al porque, o sea, si no se los pido, no lo calculen. Ok. El PRK no sirve para seleccionar proyectos de ningún tipo. No, Entonces, no, no. por ahí si les No, digo, pero es calcule como el PRK, no, si les digo, calcule el PRK, lo tienen que calcular. Si no les digo nada, no lo calculen. Es eso.
no, el nivel de complejidad del examen, bueno, ya lo vieron en el primero, no es mayor que el de lo que hacemos en la cursada. Yo trato de no, en los parciales no es momento de innovar. Y después la teoría son de vuelta 3 preguntas teóricas. Acuérdense de que está ahí ya parece que ya está la ficha para completar los días y horarios. Nada, 3 preguntas teóricas. No sé si tienen más preguntas. ¿Repetís esto último que dijiste, porfa? ¿Qué era? No, esto que son 3 preguntas teóricas. 3 preguntas teóricas, son de 2 puntos cada una. Son 4 preguntas de ejercicios en la parte de ejercicios y 3 preguntas teóricas de 2 puntos cada una. Por eso siempre la recomendación es estudiar la teoría porque suma más puntos, no sean 11. Claro, y el tiempo son las 2 horas. Para la teórica, los ejercicios son 2 horas y para el teórico no, depende de lo que tarden, 15 minutos, 5 minutos. Claro, como el anterior. Claro, si lo saben todo así, en 5 minutos ya se fusionan. Son preguntas concretas. Bueno, no sé si tienen más cosas. Creo que no. Bueno, No por ahora. bueno, muchachis. Nos queda el jueves como última clase, así que traten de estudiar léanse algo y trabajamos sobre eso. Dale. ¿Hay alguna guía de preguntas teóricas o algo como para ver en qué enfocarse o...? No hay. Bueno, nada. Una lectura general. Sí, la guía. Así que bueno. Bueno, vayan a ver el partido. Me parece que es eso hoy. Sí, ya sé. Con los 3 trabajos prácticos que hay Me que voy a cocinar yo. semana también, puede ser eso también. Sí. No, yo lo voy a poner de fondo, ahí estos desgraciados ya. Ya No, no. tengo que cocinar, así que después me voy, ya cocino y. Gente, buen Bueno. provecho para algunas y nos vemos. Nos vemos. Chao, nos vemos, gracias. Nos vemos. Chao. Chao. Chao, gracias.